Vamos a comenzar con las nuevas traducciones de la cultura asiática en Chile, que es un panel con Mónica Drueli, Felipe Orellana, Marcela Chandía, Juan Luis Perelló y Camila Gutiérrez. Si esa persona puede venir a la mesa acá. Ya, este panel cuenta con traductores muy conocidos en el ámbito de la traducción en Chile. Mónica Drueli es la traductora de Por el rabillo del ojo de Hisako Sugita. Voy a hacer una presentación muy breve de cada uno, porque obviamente tiene muchos más libros, pero para dar la introducción nomás. Felipe, que creo que está en camino, es el traductor de La imprudencia de Lu Huifang. Marcela Chandía, traductora de Lo escrito en mi abanico de Matsuo Basho. Juan Luis Perelló es el traductor de Requiem o las voces de Hiroshima de Tamiki Hara. Y Camila Gutiérrez es una profesora acá de literatura y cultura japonesa y va a hablar de la traducción en el sentido más amplio de culturas. Así que tenemos un muy buen panel, donde vamos a hablar, ojalá, de los procesos de traducir y sus desafíos, selección de proyectos y mucha cosa más. Así que para comenzar, voy a preguntar, bueno, en su formación, ¿cómo se interesaron en la traducción de la cultura asiática o la literatura asiática? Hola, buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la iniciativa de esta jornada. Creo que vamos a tener muchas conversaciones interesantes hoy día. Sobre cómo me interesé, básicamente haciendo clases. Yo, después de capacitarme como profesora de idioma japonés en Japón, también había tomado como electivo literatura japonesa, y cuando volví a Chile queriendo utilizar ese conocimiento, empecé a dar talleres y cursos de literatura japonesa. Y preparando el material para esas clases me di cuenta de que era mucho, desde un punto de vista académico, era mucho mejor si yo traducía los textos, porque podía entonces responder mejor las preguntas de los alumnos, porque siempre hay preguntas que los alumnos dicen, pero ¿por qué se eligió esta palabra? ¿Pero por qué esto lo tradujeron así, no lo tradujeron de otra manera? Y en esos tiempos, casi 10 años, todavía no existían tantas traducciones bilingües. Muchas traducciones solamente tenían, en este caso, el español. Entonces uno no sabía cuál era el proceso que había hecho el traductor y cómo había llegado a esa traducción. En cambio, si la había hecho yo, más allá de si estuviera bien o mal hecha, pero por lo menos yo podía decir, ok, yo elegí esta palabra por esta y esta razón. Y así fue básicamente como empecé a aventurarme en la traducción de la literatura japonesa, la poesía específicamente. Bueno, en mi caso, yo me interesé primero por la traducción como tal, después por la traducción del japonés. Porque originalmente yo iba a estudiar traducción francés, inglés y francés aquí en la Católica, pero el año que salí del colegio, en la USACH se abrió la carrera de japonés. Entonces, yo sin saber absolutamente nada de japonés, ni saber si sayonara o si sayonara era gracias o arigato era gracias, no lo tenía claro. A ese nivel de ignorancia. Pero me interesaba la traducción porque me gustaba el inglés principalmente. Así que me tiré a estudiar japonés sin ningún conocimiento previo. Pero bueno, me gustó y al final me dediqué a eso. Yo traduzco principalmente de todo, o sea, yo normalmente le digo traducción de tornillos y tuercas. Y de la literatura he llegado o sea, en eso llevo más de 20 años. Pero a la literatura he llegado hace un poquito menos de tiempo, más o menos por el 2014, con algunos primeros intentos de traducción literaria. Y gracias a Mónica ahí en la esquina, que he tenido más oportunidad de hacer más literatura, que si bien no deja mucho, digamos, deja más en términos espirituales, por así decirlo.
y emotivos. Esa es mi experiencia. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo te interesaste en la traducción de Asia? Bueno, hola. En realidad yo me he dedicado más a traducir autores franceses contemporáneos y autores estadounidenses. Y llegué a... No sé si es literatura asiática, pero en realidad yo lo nombro como literatura de la diáspora asiática, porque son autores que si bien vienen de Asia por circunstancias, no sé, guerras, circunstancias políticas, terminan en países occidentales no relacionados directamente con su ancestro. Entonces, en ese contraste se genera esta literatura que es más, sí, como de diáspora. Y ahí me invitó Mónica, de nuevo, la mencionamos, a traducir La imprudencia, que es de una autora de... Sus papás son de Vietnam y ella se crió en Laos y vive en Francia. Entonces, la novela que traduje, que fue La imprudencia, trata de ese, como de ese viaje, como de conocimiento o reconocimiento de su, como de su parte más ancestral. Pero así entré, en realidad. Como que me interesan esos tipos como de contraste. Así que agradecer a Mónica porque de nuevo sale mencionada en esta... Bueno, mi experiencia con la traducción quizás es un poquito distinta porque yo no soy traductora de profesión, no es algo a lo que me dedico formalmente, yo soy profe acá en la UC y mi formación proviene de ser una ex alumna de la Facultad de Letras Inglesas, por lo tanto gran parte de lo que yo hice en la universidad fue un poco sacarme las estructuras de cómo se escribe en el español y aprender las estructuras argumentativas y la organización de párrafos y todo eso en el inglés de una manera muy deliberada en una licenciatura. Y luego, cuando partí a hacer mi máster y mi doctorado en literatura comparada en Estados Unidos, el área comparatista trabaja con un mínimo de 3 idiomas y mi tercer idioma fue japonés, que estudié de forma intensiva, como 4 años, estuve en Japón, así, como ya full inmersión. Y me di cuenta a lo largo de la preparación, ya de la etapa de tesis doctoral, que si bien estaba trabajando mucho con literatura primaria japonesa, ¿verdad? Novela, poema, manga, muchos de los textos críticos, la gran mayoría de los textos críticos con los que se trabaja son en inglés, ¿ya? Escritos ya sea originalmente en inglés o son traducciones, pero son muy poquitas las que hay, de voces académicas japonesas analizando su propia cultura visual. Y de ahí que el año 2018, con una colega que estaba también en el programa con esta visión comparatista, empezamos a adentrarnos un poco en la retórica japonesa académica y elegimos un artículo para traducir, en el cual nos demoramos como 5 años, y hoy está en revisión en Fashion Theory en el Journal, así que lo mandamos. Y hacer ese ejercicio de traducción de un paper significó desarmar muchas de nuestras nociones de en qué momento del paper viene el argumento, en qué momento hay una tesis, qué tan tácita o explícita es la tesis argumentativa de estos autores que escriben con retórica japonesa como con Kisho Tenketsu. Entonces mi acercamiento fue por ese lado de hacer investigación y querer integrar voces de académicos japoneses, de intelectuales japoneses hablando de su propia cultura. Fue más un camino bien largo y al cual estoy entrando con mucha frustración, pero también mucho sentido de maravillarme con estas otras maneras de pensar, de presentar, de argumentar. Eso. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo no soy traductora. Yo a veces traduzco, pero sí estamos en esta facultad de humanidades. Todos saben que la gente que se dedica a la historia no son todos historiadores y no todos los que escriben son escritores. Asimismo, yo no me considero traductora. Yo he traducido, lo disfruto a veces. Y llegué a la traducción misma. No sé cómo llegué. O sea, yo estudié ingeniería civil cruzando la calle al otro lado de este campus, ¿cierto?
Y ahí te pasaban el texto en inglés y tenías que saberlo. En esa época las tecnologías eran otras, bastante otras. No podías pedir a ChatGPT que te ayudara con la traducción, entonces tenías que saber ahora lo que estaba en ese texto. Entonces se podría decir que fui criada en un ambiente salvaje donde había que entender. Y después en el ámbito profesional lo mismo, tenía llamadas telefónicas en inglés, en cualquier idioma, y tenías que saber, y en el fondo estabas traduciendo constantemente, pero sin la conciencia de estar traduciendo, una traducción súper funcional. Eso por un lado. Y por otro lado, había estado vinculada a lo japonés desde Pipiripao, diría yo, con mucho interés por la animación, posteriormente el manga. Recuerdo en el colegio haber aprendido mucho los silabarios de memoria y no había internet, entonces uno tenía que fotocopiar un silabario y después lo atesorabas mucho porque era todo lo que tenías, no como ahora que googleas, está todo ahí y después se te olvida. Y eso por un lado, siempre muy cercana a las letras de los openings y de los endings, de donde saqué la mayor parte del vocabulario que me acompañó casi toda la vida, entonces sabía decir puras cosas románticas, qué vergüenza. Y llega un punto en que me empiezo a dedicar a la edición y a la escritura, y invito a Marcela, Juan Luis, a ti no te invité a japonés, te invité a francés. Y empiezo a trabajar muy de cerca con sus traducciones y con lo que venía yo aprendiendo en paralelo. Esto que decía Marcela, de que uno siempre tiene la pregunta de por qué escogieron esta palabra, como la mayoría de las traducciones que nos llegaban eran de español de España. Por qué escogieron esta palabra era muy común, o sea, cada 4 palabras, 3, una decía ¿por qué esto? ¿Ya? Entonces, revisando haiku, revisando traducciones, había aprendido mucho. Entonces, cuando llego a trabajar como editora con los traductores destacados aquí, me doy cuenta de que se me olvidó decir que soy escritora también, que al venir de la escritura y la literatura tenía un acercamiento al castellano que me ayudaba a ser fiel a la lengua de llegada más que a la lengua de origen, velar por el castellano, por el texto que se va a publicar acá en Chile, porque se entienda, porque no se sobreexotice, porque no lo saturemos de notas al pie, pero tampoco quede críptico, por todo ese equilibrio. Y haciendo ese trabajo empecé a traducir yo también, pero siempre con apoyo de diccionarios y siempre con muchas dudas. O sea, yo al lado de estos traductores acá, insisto, no soy traductora, soy editora. Somos todos impostores. Bueno, lo que me llama mucho la atención es que todo usted tiene raíces en inglés o en francés o en idiomas que no son necesariamente de Asia al principio, por lo menos. Y eso es como casi un umbral o una manera de entrar en otro idioma después. Y por eso mismo quería preguntar un poco cómo van encontrando los libros que traducen, cómo se enteran de las novedades para publicar, o cuál es su proceso de eso, la parte práctica de elegir el libro y traducirlo. ¿Es algo que la editorial propone? ¿Es algo que usted propone a la editorial? ¿O hay una embajada entre medio? ¿Cómo funciona esa parte? Depende mucho del caso. Hay traductores que podría decir que funcionan como agentes, que ellos están detectando textos de distinta índole. Pueden haber textos con derechos vencidos. Bueno, que hay que decir algo súper importante, y es que traducir del japonés es súper caro. Súper caro. Entonces, si tú te puedes ahorrar los costos del autor, porque el autor murió hace más de 70 años, es estupendo, ¿no? Entonces, hay algunos autores, no solo en japonés, sino que en otras lenguas también, que están buscando joyitas, textos interesantes que hayan tenido resonancia en su tiempo,
y que hoy no se encuentren en castellano o no se encuentren en idiomas cercanos. Por ejemplo, si no está en francés, inglés o alemán, es como un descubrimiento para Occidente. Entonces a veces hay traductores que llegan con las propuestas así como, me gusta esto, lo encuentro, te lo propongo, mira, suena de esta manera. A diferencia de, por ejemplo, el texto en francés que le propuse a Fe, si bien yo no sé francés, puedo leer una página en francés y entender bastante, ¿ya? Y entonces yo el texto de Fe, si bien no sabía todo, sabía el tono, sabía cómo era la autora, me gustaba que fuera diáspora, yo ya venía haciendo cosas asiáticas, quería llegar a Europa, me encuentro este texto en una feria del libro y tenía todos los ingredientes para llevar a Noctámbula, que es mi editorial, de Asia a Europa, porque publicábamos Asia y Latinoamérica, pero el resto, bueno, África no todavía, pero Europa estaba abandonado. Entonces llegar a Europa mediante Asia, así como hacer el camino al revés, que una llega a Asia vía Europa, me parecía interesante y más o menos sabiendo qué era, le pasó el texto a Fe. Pero yo no puedo llegar y hacer eso, o al menos hace 5 años no podía llegar y mirar un texto en japonés y decir, ah, no, si me tinca, me gusta el tono. No podía hacer eso. Entonces confiaba mucho en los traductores y hablábamos de qué podía interesar y llegaban con propuestas. Juan Luis más conversaba y Marcela siempre tiene súper claras sus propuestas, de cero. Ella sabe lo que le gusta y sé qué es lo que le gusta. Pero pensando en otros traductores con los que estoy trabajando ahora, no están acá, hay unos que no viven en Chile, traductores en México, o gente que sencillamente no está aquí ahora. Buscamos textos vencidos que tengan que ver, con vencidos me refiero a que el autor murió hace más de 70 años, que tengan que ver con temáticas y estéticas que me interesen, como por ejemplo la bomba atómica. Parece que tengo una obsesión con la bomba atómica. Tengo un título en imprenta y otro entrando en imprenta sobre la bomba. Ya teníamos uno sobre la bomba. Estaba haciendo unos poemas sobre la bomba, creo que tengo una obsesión. Ya, por ejemplo, eso, o escrituras de mujeres de principios de siglo, lo que pasó en Japón a principios de siglo, es súper interesante, está muy invisibilizado. Y con respecto a otras lenguas que estoy mirando ahora, que podría ser el coreano y otras diásporas. Las diásporas en general las miro en inglés y en francés. Si los autores no son súper famosos y sus derechos están por debajo de los $500 y están vivos, no hay ningún problema. Pero ojalá que hayan muerto hace tiempo. Sí, vamos a seguir para allá. Te entiendo porque no traduzco de japonés, idioma asiático, pero al inglés siempre busco muertos, muy muertos también. Hay muchos muertos buenos. Sí, hay mucho muerto bueno, ese es el tema. Sí, yo quería comentar que, bueno, eso el tema de los derechos, algo que siempre conversamos con Mónica, porque en el caso del japonés se da un fenómeno que es bastante importante a la hora de traducir un autor muerto hace 70 años o traducir uno que esté vivo todavía. Y es que el lenguaje es muy diferente. El japonés que se usa es muy diferente. Entonces, por ejemplo, el japonés contemporáneo, que es el que uno ha estudiado, yo lo puedo leer como leer y disfrutar una novela, pero el japonés de hace 70, 80 o 100 años es, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Es completamente distinto. Hubo muchos cambios antes de la guerra, entonces está escrito de una forma distinta, entonces es una dificultad adicional a la ya difícil traducción del japonés. Y entonces siempre es un poco de negociar. Podríamos decir, no, pero es que se está vivo todavía, ya, pero veamos. Eso es una constante. Entonces, si la pregunta es cómo busco, yo busco también a lo que me gusta, que suele ser la literatura contemporánea. Pero lo que resulta al final
es por lo general algo más antiguo, pero que está dado, como yo soy traductor técnico principalmente, yo traduzco lo que me piden. Entonces también tengo esa capacidad de traducir cosas que no me gustan. Y eso, esa es elijo según lo que me gusta, pero traduzco según lo que me piden. Eso. No sé, Marcela, ¿qué micrófono te llama Marcela? Aló, aló. Bueno, yo como decía Mónica, yo tampoco soy traductora, así como de carrera, pero una vez el rector de una facultad de traducción me dijo: traductor es el que traduce. Y desde ese momento yo acepté que la gente me dijera traductora y no me puse a discutir, no, es que yo no soy traductora. Lo dejo al criterio de cada uno. Yo confieso que a diferencia de Juan Luis, yo traduzco lo que me gusta. No podría hacer traducciones a pedido. Evidentemente eso a uno le quita mucho trabajo porque muchas veces a uno le proponen, oye, ¿sabes qué? Queremos traducir a este autor. No. Pero también, por lo menos yo lo tomo como un tema de especialización. Yo creo que uno no puede hacerlo todo en la vida y hay más gente en este mundo. Cuando yo recién empecé en este camino de traducir, claro, me llegaban muchas propuestas de ¿por qué no traduces esta novela? ¿Por qué no traduces este cuento? Y yo en general hasta ese momento había traducido no para cosas editoriales, sino para clases, poesía. Y mis primeras traducciones para publicarse fueron de poesía. Y yo lo veía como si algún día debería traducir novela, algún día debería traducir cuento o ensayo, qué sé yo. Hasta que llegó un momento que yo dije, hay más traductores. Con Juan Luis siempre nos reímos cuando nos encontramos y decimos, ya, él me dice, a mí me carga la poesía, si hay poesía, yo te lo tiro a ti. Y yo le digo, a mí me carga la prosa, si es prosa, te lo tiro a ti. Y hay más gente. Cuando a mí alguien me propone ahora, entonces yo hubo un momento donde dije, yo me voy a dedicar a la poesía. Y eso significa leer mucha poesía, aprender el lenguaje de la poesía, la manera de comunicarse en la poesía, cómo funciona la poesía. Y creo que me manejo en eso. Y si quieren prosa, hay fantásticos traductores que traducen prosa y que el trabajo alcance para todos porque es muy escaso. Así que repartámoslo entre todos y prefiero que yo hacer lo mejor posible en poesía y que los traductores que son secos para la prosa hagan su mejor trabajo en eso. Así que yo en general cuando elijo un texto ya que poesía que evidentemente me llame el autor o me llame la poesía. Y también quiero comentar sobre lo que decía Juan Luis. Sí, el japonés es muy complicado dependiendo de la época. Yo ahora terminé de traducir una autora de principios del siglo pasado y fue un dolor de cabeza espantoso. Porque yo estoy acostumbrada al japonés clásico, en general traduzco poemas de literatura clásica y enseño, soy profesora de japonés y enseño japonés contemporáneo. Y esto no era ninguna de las dos cosas. Además, esa autora en particular, en esos tipos de poemas, porque ella ha escrito muchos poemas distintos, para no sonar tan misteriosa les voy a decir, estoy hablando de Yosano Akiko. Ella ha compuesto en muchos estilos de poesía distintos y específicamente yo estaba traduciendo tanka y en tanka ella hacía una mezcla de japonés clásico pero japonés de principio del siglo pasado, entonces uno tenía que adivinar en determinado poema qué estaba ocupando. Esta palabra la interpreto como japonés de ese momento, la interpreto como japonés clásico porque significan cosas distintas. Las palabras a través del tiempo van cambiando a veces los significados, entonces sí, eso también es un quebradero de cabeza y reconozco que también ahí a veces cuando uno elige también hay un tema de soy capaz de hacerlo. Y a veces uno dice, no, en realidad no soy capaz de hacerlo, por lo menos por ahora no voy a traducir a este autor o no voy a traducir a esa obra. Así que en realidad son como varias cosas las que uno contempla al elegir. Bueno, reiterar la misma idea de los funerales en el mercado editorial, que no hay muerto malo. Todos los muertos salvan. Además de los muertos, a mí me gusta mucho traducir autores franceses contemporáneos y el recurso que ocupo mucho es suscribirme a todos los newsletters posibles de editoriales. No tengo el tiempo para leerlos cuando me llegan porque igual son hartos, entonces
mi bandeja de entrada está media llena. Pero es un recurso muy bacán. También hay hartas editoriales estadounidenses y europeas, francesas en realidad, que publican traducciones de autores asiáticos, entonces te van llegando y es su especialidad también. Y sobre autores ya de la diáspora en Estados Unidos, yo hice un máster en escritura creativa allá y tuve la idea de hacerlo en inglés. Fue un desafío. Y allá, como estaba en inglés, no había lecturas de autores en español, eran solo autores estadounidenses. Y ahí conocí a muchos personalmente como a poetas y novelistas que eran eran Asian American, básicamente. Entonces las conocí, compré los libros y después fui hablando con ella, como, no sé, por LinkedIn. Y ahí básicamente las contacté. Es muy personal, también traduzco a amigues, así que esas son las dos formas de llegar a los libros. Bueno, como mencioné, yo llegué a este ejercicio de traducir un artículo de journal por medio de mi investigación, y hago efectivamente investigación de manga, y lo que estaba trabajando muy en profundidad en ese momento era shoujo manga, y estaba tratando de encontrar el vocabulario adecuado para referirme a estos layouts que quizás todos los conocemos de los shoujo mangas, que no son con paneles tan estrictos, sino que las viñetas están como borradas y que las imágenes fluyen de una a otra, con mucha florcita, mucho brillito, ¿verdad? Sí, son estas como páginas más distintas. Y me di cuenta que en la academia angloparlante a eso se le llamaba muchas veces como layouts impresionísticos. Yo decía, bueno, el impresionismo es francés, así que impresionístico no es, porque esto no viene de allá. O que eran muy experimentales, y yo así como, pucha, qué flojo ponerle así. Japón definitivamente tiene que tener vocabulario para explicar de dónde provienen estos layouts, qué significan, cómo se leen, en qué momento aparecen. Y parte de mi investigación fue también trabajar con archivos, ¿ya? Yo viajé, estuve en un museo de shoujo manga revisando revistas como de principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Me di cuenta que estos layouts, como muy fluidos, aparecían mucho en las revistas infantiles, no en manga, sino en otros tipos de composiciones visuales. Y dije, entonces ya, tiene que haber una palabra para esto. Y en algún momento de mis lecturas de Fujimoto Yukari y Hata Mikako, que son dos autoras que han sido traducidas al inglés, me encontré con que mencionaban esta idea de la imagen lírica. Y el término para eso en japonés es yoyoga. Y yoyoga fue la palabra que empecé a buscar en bases de datos. Me encontré con los kanjis antiguos de yoyoga, que son como de principios del siglo XX, ¿cierto? Antes de que se estandarice un poco el uso del kanji moderno. Y así me fui buscando y llegué a este artículo en particular de Nagasawa Sachiko, donde ella hace un mapa visual, de verdad que es como un árbol conceptual, y pone el ukiyo-e arriba. Y yo estoy leyendo así como apenas un par de palabras del mapita, ¿cierto? No estoy leyendo a papers completos, yo soy muy lenta para leer. Y hace 3 ramas, como 3 columnas, en las que van bajando históricamente, y una de ellas era yoyoga, y abajo de yoyoga no aparecía la ilustración de moda, ninguna de esas cosas, aparecía eventualmente shoujo manga y anime. Entonces dije, si me voy para atrás por el anime, por el shoujo, llego a yoyoga, que es este término específico que describe estos layouts. Y dije, este paper me está ayudando mucho, me está posicionando como con vocabulario adecuado. Y me pongo a mirar las otras columnas y aparecían términos como style ga, fashion ga, fashion illustration, como con katakana muy katakanizado. Y habían algunos que combinaban como style ga, ¿cierto? Que style en katakana y después ga en kanji. Entonces eran estos compuestos de palabras. Ya. Y todo eso me da a entender que en la historia de moda japonesa, ¿cierto? Cuando tú accedes a través de esa historia,
los mismos términos te van dando a entender qué nivel de impacto tenía la cultura occidental, de la ilustración occidental, en ese momento del desarrollo visual de la cultura. Entonces para mí era imprescindible traducir este paper, comprenderlo en su totalidad, porque me estaba dando un recorrido histórico del vocabulario que yo tenía que usar para mi investigación. Y hoy en día, por supuesto que ese paper lo tengo traducido, lo uso mucho, lo estoy tratando de publicar, y cada vez que me encuentro con literatura académica sobre shoujo manga, me enojo. O sea, porque es como, compadre, los términos están ahí. En Japón no se habla de estas cosas como impresionísticas, así como experimentales. Hay palabras adecuadas para eso, y creo que es crucial que en las investigaciones y la academia que nosotros producimos respetemos ese vocabulario histórico también para describir las cosas, aunque sean de cultura popular, porque tienen su tradición hacia la cultura tradicional también. Y si no usamos esas palabras, no llegamos hacia allá. Así que esa fue mi entrada al ejercicio de traducción. Ya, gracias por eso. Tenemos muy rato todavía, así que voy a preguntar otra cosa, que es sobre los desafíos. Porque, bueno, uno entiende que la vida de un traductor no es así, vida de la playa, todo jajaja, pura felicidad todo el rato, pero igual es como, tenemos que hablar del lado más así difícil, quizá, en el lado, no sé, los desafíos laborales, quizá, los desafíos económicos, los desafíos, o sea, lo que me llama atención es que todos ustedes tienen trabajos que no son precisamente de traducción, no se vive de la traducción literaria. Eso sería, por ejemplo, un desafío así pragmático. Pero, ¿qué otra cosa podríamos hablar? Como al momento de hablar de la vida de un traductor o el proceso de llevar un libro a la publicación, ¿qué sería un desafío? Ya, vamos para Desafío, además de laborales. o dentro del laboral también. Sí, yo creo que laboral es lo más complicado. Siempre hay recursos, las embajadas entregan, no sé si la mayoría, pero muchas dan fondos o becas de residencia también para proyectos. Yo personalmente trabajo redactando artículos de arquitectura, pero que también involucra traducción, porque también traduzco en ese trabajo. Sí, yo creo que eso es el mayor desafío, y también ya en la practicidad de la labor de traducción es estar contento con lo que estáis haciendo. O sea, encontrar el resultado como, no sé si es la perfección, pero sí que te deje contento y que se entienda al final. Como que eso yo creo que... Pero también es una labor de salud mental, no solo de laboral, creo. El desafío es convencer a la editora. No, estoy bromeando. Bueno, yo traduzco solamente, no hago nada más que traducir, pero claro, principalmente traducción técnica y científica. Pero el desafío principal en la traducción literaria, en este caso, es quedar conforme, hacer una traducción con la que uno quede conforme, que sienta que está comunicando lo mismo que dice el autor, sobre todo en el caso del japonés, que tiene un público un poco apasionado o quisquilloso en algún sentido, o demasiado admirador de la cultura japonesa, que espera a veces que la traducción esté llena de explicaciones extras y que quede algo así como exotizante o orientalista. Y afortunadamente la editora con la que trabajo no tiene esa visión tampoco, que no es la mía. Entonces tratamos de que sea un producto en español lo más comprensible y español
más local, digamos. No pensando tanto en ese supuesto español estándar que no habla nadie. Y dejar al mismo tiempo contento al público. Esa es la parte, yo creo que el mayor desafío. Porque existen muchas cosas, como les decía, cuando yo empecé a estudiar japonés, ni yo ni nadie tenía claro cuál era la diferencia entre sayonara y arigato, pero ahora mucha gente la conoce, hay muchos estudiantes, en esa época no existía, ¿no? Entonces ahora hay mucha más gente que tiene un poco de nociones, los san, los kun, los chan, todas esas, y quiere que todo eso esté mencionado por ahí en la traducción. Muchas veces no es necesario. Así que ese creo yo que es uno de los grandes desafíos. Bueno, el desafío laboral es obvio. Pero más allá de eso, qué lástima que no se pueda vivir de eso. Bueno, esa es una reflexión para otro momento. En mi caso particular, creo que uno de los desafíos, estoy de acuerdo con que es el trabajo, no sé si del traductor específicamente, pero por lo menos de aquel que publica lo que traduce, siempre tiene una parte de vulnerabilidad muy grande. Porque yo siempre lo pongo, por ejemplo, cuando yo traduzco algo para una clase. Cuando yo traduzco algo para una clase, yo después estoy presente para explicarlo. En caso de que alguien no lo entienda o a alguien no le gusta o alguien tiene alguna cosa que decir, yo puedo defender mi trabajo. En cambio, cuando uno publica, uno entrega el libro a la vida y después uno lo pueden destrozar y decir que fue lo peor y que cómo se atrevieron a publicar esto, y lamentablemente uno no puede hacer nada. De hecho, hace muchos años yo leí algo que no tiene absolutamente nada que ver con el japonés, pero que decían de que, porque era una controversia que había habido con una autora que había leído su review en Goodreads y se había enojado, qué sé yo, y decían, es que si hay una cosa que los autores tienen que entender es que los reviews no son para ellos. Un autor jamás tiene que leer un review de un libro de él. Y yo dije, ok, voy a tomar este consejo y no voy a leer jamás mis reviews en internet y voy a creer que a todo el mundo le gustó lo que hice. Entonces, la vulnerabilidad es eso, porque uno está entregando un trabajo que a uno le costó, que probablemente le llevó años hacerlo, y alguien puede decir, esto es horrible, es espantoso, no me gustó, etc. Pero también creo que otra dificultad es el acceso, en este caso, en mi caso en particular, y el de varios acá en esta mesa, con los textos en japonés. El otro día yo hablaba precisamente con en la embajada, y yo decía, si yo estuviera traduciendo algo, por ejemplo, en literatura inglesa, me basta internet y encuentro a menos que sea un texto muy oscuro, y tiene que ser muy oscuro, porque incluso muchos de los textos muy oscuros ya están en internet, pero uno busca un texto medianamente común y que los japoneses lo leen en la secundaria, y en internet cero posibilidad de que esté. Japón no es un país que esté muy inclinado al texto digital en ningún formato. Entonces es como adquirir el libro físico o adquirir el libro físico. Y evidentemente estamos al otro lado del planeta, entonces adquirir el libro físico no siempre es posible. Y ya si nos vamos incluso más allá, el material que a veces uno necesita para traducir ese texto, como les decía ahora en lo último que yo traduje, yo tenía el texto de la autora, pero buscar los diccionarios de esa época, buscar las gramáticas de esa época, era prácticamente imposible. Entonces creo que esa es otra dificultad con la que uno se encuentra, con el acceso a estos textos que prácticamente digitales no están. Me imagino que en el mundo académico es aún peor todavía encontrar esos papers que los conoce gente muy en particular, con mayor razón no van a estar. Entonces ese también es un desafío muy grande, el acceso a esos textos que a uno le gustaría traducir. Bueno, respecto a eso, uy, pensé que era un bicho, una araña, salió una gomita. Claro, Japón tiene esta cultura muy del papel, ¿verdad? Los libros son muy baratos, están accesibles en todas partes, entonces quizá no está esta necesidad tan desesperada que tenemos en Latinoamérica de tener todo digitalizado como lo hacemos. Respecto de mi desafío, tomo un desafío que planteó Haruo Shirane, este académico como bien eminente en la
Academia Anglo. El año 2003, Shirane escribió un paper acerca de el estado de los estudios de japonés clásico y se daba cuenta de que la posibilidad de tener traductores especialistas estaba como disminuyendo y que, claro, la gente tiene como acceso a mejores traductores como automático, el Google, ¿cierto? Y plantea que es urgente que los académicos japoneses, sus voces, se vean más presentes en la academia global, porque está esta segregación, ¿cierto? De que ellos hablan para su propia esfera y Occidente habla sobre Japón, como con esta mirada, no sé, media desigual. Y Shirane plantea en ese año que se necesitan más journals o más espacios académicos para que las voces japonesas sean escuchadas y dialoguen con los intelectuales globales. El año 2015 se abre en la Universidad de Penn State el journal Verge Global Asias, que es el primer journal que se dedica precisamente a estudios de Asia global. Y ellos sí publican estas como colaboraciones de ya sea japoneses intelectuales escribiendo en diáspora o sobre la diáspora o con traducciones bilingües, ¿cierto? Es como un journal bien distinto en ese sentido. Y creo que mi desafío va por ese lado, de lograr posicionar el trabajo que yo estoy haciendo de traducir academia, y que eso sea valorado también en la carrera de promoción académica que hace uno como profesor asistente, asociado, etcétera, ¿cierto? Porque, por un lado, eso por lo general no cuenta, ser traductor. Como que bueno que hiciste este proyecto paralelo porque es un passion project, great. Entonces, dar un poco más de argumentos a favor de que eso sea considerado trabajo intelectual importante. Y también encontrar más journals que estén dispuestos a publicar traducciones de papers. Porque la literatura, por supuesto, que es importante, pero si no vemos lo que los mismos japoneses dicen acerca de su cultura, de su conocimiento, entonces nos estamos como separando y trabajando en cámaras de resonancia así como separadas. La última notita de eso es que el título de este paper que yo traduje comienza con Wagakuni, mi país, nuestro país. Wagakuni ni okeru fashion illustration. La historia de la evolución de nuestra ilustración de modas. Ella no lo titula como la historia en Japón, sino que la de nosotros. Entonces, es muy importante ver esas como nuances, cosas delicadas en cómo se escribe y cómo se lee afuera. Eso. Desafío. Tomando lo que decía Juan Luis, con que el desafío era convencerme, yo estoy convencidísima. El problema es negociar los derechos y pagar los derechos y ojalá pagar lo que realmente vale el trabajo de ustedes. Entonces, como decía Felipe, hay fondos, pero muchas veces, no sé, está el fondo de traducción, el típico del ministerio, que da hasta 4 millones por proyecto. Y una dice, ya, un libro en inglés, no tan largo, 4 millones, perfecto, francés también. Pero en japonés, 4 millones no es tanto, ¿ya? Y ahí todos nos bajamos la tarifa, pues. Se baja el traductor, se baja la corrección, y una dice, no, pero si me bajo por acá, igual cabe, entonces puedo contratar a otro para que me ayude con esto. Todos terminamos bajando nuestras tarifas, o sea, desvalorizando nuestro trabajo para intentar caber en un presupuesto que no se ha actualizado en los últimos 10 años, a pesar de que, no sé, sumamos la inflación de los últimos 5 años, tenemos más de un 20%. ¿Ya? Entonces, más que convencerme a mí, en un país con no sé cuántos millones de habitantes somos, éramos 18, ahora vamos a ser 20 y algo,
donde el índice de lectura no es tan alto y donde la gente reclama porque un libro vale más de 10.000 pesos, pero no reclama porque la entrada al cine vale 6, es difícil ese equilibrio. Entonces yo creo que encontrar la manera de poder financiar esto sin estar siempre recurriendo a algún tipo de fondo y que la producción en escala te permita, en parte, que quien disfruta de tu trabajo también te pague, porque terminamos siendo como el teatro. Se financia con un fondo que existe a la hora y el borderó no paga ni las galletas, ¿ya? Entonces, algo así más o menos pasa con la traducción de idiomas más caros. No solo está el japonés, también hay lenguas, no sé, el ruso, la gente que traduce el griego, el coreano está carísimo, hay una distorsión de mercado enorme en el ámbito coreano. Están desquiciados los derechos de autor, $3.000 por gente que no conoce ni la mamá, ¿ya? Entonces ese mercado está muy, muy distorsionado. Otro mercado súper atractivo de Asia, que es China. Todavía estamos en pañales con la traducción desde el chino. Entonces, creo que los desafíos son los recursos, pero en un país chiquitito que lee poco, el asunto de los recursos pasa por financiación, pero eso no es sostenible, ¿ya? Entonces, la idea es que lean más, que paguen por lo que leen y que dejen de piratear. No, eso se lo digo a mi querida universidad. El siglo pasado yo estudié acá y estaba todo en la fotocopiadora. No sé cuánto pagaron por eso, hoy día debe estar todo en PDF. Eso, yo amo a mi U, pero las universidades suelen no pagar por todo lo que usan, ¿ya? Entonces, ese es un desafío que quienes en distintos momentos del libro aprovechamos el libro, paguemos, y quienes trabajamos por el libro recibamos nuestra paga, porque, como tú decías, aquí todos tenemos otro trabajo que nos permite financiar ser traductores. Ese es un desafío que yo creo que es muy importante y que nos tiene súper condicionados. Y una manera de abordar eso, yo creo, que es hacer alianzas con otras editoriales en otros territorios, para que no seamos 18, 20, 23 millones, no sé cuántos somos, sino que seamos, ¿cuántas personas hablan español? Con 400 millones, pero hay 55 que hablan mal en España. Ya somos como más de 300 millones, entonces si nos asociamos y trabajamos, pensamos una industria, yo creo que puede mejorar eso. No pensar Chile, Perú, Argentina, sino pensar Latinoamérica, ¿ya? Eso por un lado, un desafío, contestando a Juan Luis, que yo no me niego de mala persona, me niego de... ¿Sabes cuánto tendría que costar un libro en librería para pagar todo lo que hay que pagar? Si un libro flequito sería como 25 lucas, ¿ya? Entonces no, imposible. Otro desafío, seguir formándonos todos. Yo comencé con esto como de porfiada. Yo estaba fundando una editorial y mi propósito editorial era muy latinoamericano, publicar a la gente que está escribiendo hoy, está invisibilizada, que esa gente en Bolivia, y por qué no leemos nada de Brasil. Ese era mi rollo, ¿ya? Y me gustaba mucho Japón, pero me parecía que todavía no tenían las herramientas como para meterme ahí. Y estaba un día en un lanzamiento de una colección de 120 años de Kawabata, una colección que apareció y desapareció, ahora apareció otro Kawabata ya. Y esa colección tenía los textos traducidos del francés, del inglés y del alemán. Creo que no tenía traducciones directas. Y en la presentación, este público quisquilloso reclamó estas traducciones indirectas, así como en pleno siglo XXI, porque seguíamos haciendo esto. Y una está súper de acuerdo, sobre todo con las editoriales mega grandes, que deberían tener otro nivel de presupuesto. Y en la discusión, una persona en la testera dijo, es que no hay.
no hay traductores en Chile. Y yo ahí como que me hice algo súper infantil, así me dio como una pataleta. Más encima, la persona que dijo eso, yo la quiero mucho y admiro su trabajo, y viene y dice esta barbaridad. Y dije, ¿cómo que no hay? Casi así como... ¿Ya? Y yo ya conocía a Marcela. Marcela me hacía clases, me hiciste clases de japonés y me hiciste clases de poesía. Y dije, ¿cómo que no hay? Está mi profe. Y estábamos fundando la editorial, estábamos sacando nuestro primer título en español, y perseguí a Marcela por la calle. Creo que te perseguí hasta tu casa. Y le dije, mira, yo estoy fundando esta editorial y ¿cómo que no hay? Tú hay. No, tú estás aquí. Haces un trabajo que es súper importante, ya has publicado, yo creo que podemos trabajar más y bla. Y así parte esto, porque hay, pero no es fácil, es un camino larguísimo, hay que perfeccionarse constantemente. Y así como hay traductores, tenemos que haber editores. Y ser editor de traducciones depende, puede ser más o menos fácil dependiendo del tipo de texto, pero ser editor de traducciones de lenguas raras, escasas, más lejanas, de la raíz no indoeuropea, es más complejo y requiere mucho más de ti, y volvemos al punto anterior, que nadie te paga eso, ¿ya? Entonces yo creo que esos son los desafíos. Bueno, además de encontrar buenos textos y que te enfrentas a una palabra y qué nivel de exotismo le pone, y si le pone la nota al pie de página de 45 reglones o no. Ya, es decir, esos son súper desafíos. Pero pensando como en industria, para mí que nos formemos y que encontremos una manera de que esto no sea un sumidero de dinero, sino una fuente de trabajo como un trabajo tradicional, que no te cobra, sino que te mantiene. Yo creo que esos son los grandes desafíos que tenemos hoy. Pero no solo nosotros. Creo que gran parte de los desafíos de la industria del libro en general concuerdan con esto. Pues en la parte de la formación no tanto, pero lo de... No, sí, también hay que formarse, y porque salen unos libros. Bueno, no voy a seguir hablando. Bueno. No, bueno, estoy de acuerdo, e incluso la idea de este evento es un poco comenzar a hacer eso. O sea, hay que tener una conciencia de todo esto primero, y después quizás se pueda hablar de formar traductores de idiomas asiáticos al español, que no es algo... O sea, en esta universidad no hay programa para eso, por ejemplo. Hay programa de traducción que es principalmente español-inglés, pero bueno, hay que comenzar a hacer eso mucho más así conscientemente. Vamos a comenzar a terminar este panel pronto porque faltan unos pocos minutos, pero quería agradecer a todos ustedes. Vamos a tener Mónica en otro panel porque tengo más preguntas sobre su proceso de edición, pero eso vamos a dejar para la tarde. El próximo panel tenemos online, tenemos unos traductores internacionales, bueno, la mayoría son argentinos porque son muy secos para la traducción ahí. Pero bueno, eso vamos a tener en Microsoft Teams, pero pueden mirar desde acá. Y bueno, tenemos muchas gracias a todos ustedes por compartir su experiencia, y no quiero terminar en esa nota tan así pesimista de desafíos y todo. En realidad la traducción es muy importante, no solo de idiomas, sino de cultura, como estaba hablando, y bueno, en la mayoría de acá están trabajando desde japonés, que tiene sus desafíos particulares, pero en general necesitamos más traducciones de idiomas de la India, de Vietnam, de muchos más países también. O sea, lo que me llama atención también organizando este evento es que la mayoría de la traducción de Asia en Chile es de japonés, como se pueden ver en este panel. Eso es como por lejos el idioma que más, por más que tu colega o tu enemiga, no sé, dijo que no, me parece que hay... Ya. Sí, bueno, me parece que hay excelentes traductores de japonés acá en Chile, mucha acá presente, pero bueno, que falta mucho todavía en otros idiomas también, es verdad. Así que vamos a cerrar ahí, vamos a tomar un pequeño break de café
hasta 10:45 y vamos a volver con este panel virtual que se puede mirar acá.